Buenas noches, hermanitos de Juan 23 a nivel nacional. Un saludo al hermano Rodrigo Alejandro como presidente nacional y también a todos los presidentes que están ahí. Cómo no saludar a Monseñor Néstor Herrera, antes le vi por allí, y pues gracias también por esta invitación. Quería comenzar con ahí le veo a Monseñor Néstor y pues aquí compartimos. Esto es una continuidad continuamos lo que Monseñor Luis Cabrera y Monseñor Néstor, y pues yo también doy este aporte de parte de la conferencia episcopal también, pidiéndole al Señor que sea Él el que nos guíe. Y es muy decidor que mañana, casualmente, es en las elecciones, y toca un evangelio en el que Jesús cura a muchos enfermos y libera de muchos espíritus malos. Y creo que por algo nos ha regalado el Señor a nivel mundial este domingo quinto del tiempo ordinario, porque sin caer en profecías de calamidades, nuestra política está enferma, y quizás esa política partidista, mañana cuando tenemos que encontrarnos ante unas papeletas que hay más de 300 caras, de 300 rostros en las papeletas, es una barbaridad, ¿verdad? Rostros o nombres, ¿no?, con los que nos vamos a encontrar. Es decir, ya desde ahí es una sobreabundancia. Y yo pensaba, si en marzo o abril todas estas personas que nos van a representar hubiesen estado abanderando el acompañamiento a las personas enfermas del coronavirus, ¿no? Y en cambio estuvieron escondidas, ¿no? Y ahora aparecen, pero no para caer en una crítica amarga. Esta reflexión es para nosotros, los que vamos a votar. Ya ustedes tienen decidido y nosotros tenemos más o menos decidido por qué vamos a votar, pero no es tan fácil llegar mañana a saber por quién dar el voto, porque es un mare magnum y difícil, ¿no?, de una complejidad. La palabra de Dios de mañana dice: antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Entonces, que mañana también, cuando vayamos a votar este movimiento tan lindo, inspirado por el Espíritu, el movimiento Juan 23 y otros cristianos, que veamos que le pidamos a este Jesús, y como Ecuador, una nación consagrada, la primera nación que se consagró al Sagrado Corazón de Jesús, que le pidamos a ese corazón de Jesús que nos dé sabiduría, discernimiento para ejercer nuestro derecho al voto. Esta reflexión sobre responsabilidad del voto, no hago más que repetir lo que en la conferencia episcopal Monseñor Luis Cabrera, Monseñor David como secretario, Monseñor Néstor, que está aquí, han remarcado: la invitación a ejercer el voto consciente, informado y responsable de parte nuestra. La mayor tentación que nos puede venir es decir: ay, ante toda esta confusión, mejor me quedo en casa, y lo mejor es no voy a votar, ¿no? Esa es el camino más fácil, pero es un camino nefasto. No, tenemos que en medio de este momento difícil discernir. Los obispos, sobre la responsabilidad política, la conferencia episcopal ecuatoriana recoge el sentir de los obispos de la Iglesia, y decíamos en esa carta de la presidencia de la conferencia: como pastores y ciudadanos, no son personas.
todos los hombres y mujeres de buena voluntad, independientemente de sus opciones políticas y religiosas, con el propósito de invitarles a asumir el compromiso de elegir a los mejores representantes para presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Es una obligación moral y cívica buscar consciente y razonadamente a quienes sean más capaces de afrontar con realismo y esperanza la crisis sanitaria, económica y ética que marcan hoy la realidad personal, familiar, laboral y social de los ecuatorianos. El valor de la política como ciudadanos, pero también como cristianos, tiene un sustento tan hondo en el Evangelio. Y es que desde que Jesús, el Verbo, se encarnó, el Verbo eterno, se hizo persona como nosotros, ¿no? Como dice la palabra, en todo igual a nosotros menos en el pecado, ¿no? Este Jesús se encarnó, habitó entre nosotros. Desde entonces toda realidad humana, ya sea personal, familiar, social, política, económica o cultural, es fundamental en la vida de los cristianos. O sea, la oración es importante, pero una oración que se asiente en la realidad humana, en la realidad política, económica, social. Es importante, me parece, que tengamos en cuenta también en esta oración, en esta reflexión, la situación mundial es cada instante más dramática. De los 95 millones de contagiados y los 2 millones de muertos por el COVID-19, la mitad son de nuestro continente americano. En Brasil, que es el más afectado, particularmente en el Amazonas, en Manaus, ¿no?, que está cerca, ¿no?, de nuestro país, ¿no? Es un país amazónico como el nuestro. La situación se torna también difícil en Colombia, en Perú, en Costa Rica y Chile. En Costa Rica y Chile ya se inició la vacunación. Nosotros, ¿cuándo empezaremos, no? Todo lo que se suscita alrededor de todo esto, ¿no? Aproximadamente 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas. Eso se espera más o menos, ¿no?, el 7 de febrero, para elegir entre 16 binomios a su presidente y vicepresidente, a 137 miembros de la Asamblea y 5 representantes del Parlamento andino. Hoy está tan de moda la palabra cuarentena por temas sanitarios asociados con el coronavirus, pero también podríamos relacionarlo con nuestra vida de fe, como católicos, como creyentes. La cuarentena está relacionada a tiempo de prueba. Los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, los 40 días de Jesús en ayuno y oración en el desierto, ¿no? También lo podemos relacionar con estas pruebas duras en muchos ámbitos, ¿no?, en el ámbito de la salud, ¿no? Decía un padre, un misionero acá, José Miguel Goldaras, que lleva más de 50 años, decía: la pandemia está derribando todos los tableros, pero no ha podido con el de la corrupción. Entonces esto es algo, creo que importante, que merece nuestra atención, ¿no? Durante este tiempo hemos escuchado los escándalos de corrupción, hasta de las fundas de cadáveres se ha hecho un negociado, ¿no? Vemos acciones ineficientes ante una crisis sanitaria, económica, pero también de valores. Lo mínimo que cada uno de nosotros esperaríamos serían acciones concretas ante los problemas. Sin embargo, lo que escuchamos en los medios de comunicación son acusaciones, mentiras, demagogias, acciones tan individualistas, totalmente alejadas de la búsqueda del bien común. Estamos a pocas horas de elegir y resulta en cada uno de nosotros, al margen de cualquier tendencia política, que compartimos la misma inquietud y el mismo temor. ¿Será lo mejor para mi país?
este candidato, este otro, está la duda en cada uno de nosotros. Y es bueno que nos lo preguntemos, porque solo así estamos siendo conscientes de la responsabilidad ciudadana que como cristianos tenemos. San Pablo en el capítulo 13 a los Corintios nos dice: cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues toda autoridad viene de Dios. En este sentido les hago la invitación a pedir en profunda oración al Dios que guió al pueblo de Israel, que ha dirigido nuestros pasos y que ha acompañado a nuestro país en su historia. Sea Él quien nos ilumine y nos dé una visión clara, que seamos objetivos y tratemos de informarnos. Yo creo que la información ya hemos estudiado todo el panorama, ya hemos escuchado a nuestros políticos, sus programas unos y otros, ¿no? O seguramente nos encontramos como los malos estudiantes repasando en la víspera de los exámenes, ¿no? Pero bueno, todavía estamos a tiempo, ¿no?, de reflexionar. Debemos estar conscientes que en la lucha por el poder se generan muchos juegos sucios que van desde acusaciones, promesas sin planes, pactos, cómplices entre posibles elegidos. Y quienes somos electores somos lamentablemente arrastrados por ese juego que termina restando la paz y tomando partido por luchas ambiciosas que no son las aspiraciones legítimas de quienes añoramos un mejor Ecuador. Es tiempo también para invitarnos unos a otros a no caer en los juegos políticos, la información y la desinformación en los diferentes medios. En más de una ocasión han sido causantes de divisiones familiares o entre amigos que tienen el pleno derecho a pensar distinto. Me decía el superior de una comunidad de sacerdotes: en la comunidad se ha prohibido hablar de política porque se dividían los bandos de uno, de otro, de un tercero, y a veces hasta los padrecitos acababan casi pegándose en la mesa, ¿no? Entonces, eso pasa también en las familias, ¿no? Para decir que no nos dejemos arrastrar por esa pasión a veces mala de ponernos a luchar. Tengamos nuestro candidato o nuestros candidatos y sepamos también respetar la voz del otro. Hoy los invito a respetar al que puede tener una óptica distinta, a ser empáticos. No hay razón para crear enemistades en defensa de políticos, y que muchas veces luego ellos siguen actuando en la política, y a veces los peleados somos nosotros, entre hermanos o entre familias. O sea, no resentirnos. Luego ellos toman café aunque sean de otros partidos y nosotros somos los que quedamos peleados. El demonio es muy hábil, así que no nos dejemos arrastrar por esa tendencia, ¿no? Sería tiempo de soñar con mejores días, con que nuestras futuras autoridades, y esto es lo que tenemos que pedirles a los que vengan, que pongan el bien común antes que sus intereses personales, que creen estrategias responsables en favor de los ecuatorianos, de nosotros, que puedan lograr la unidad antes que las confrontaciones. Tenemos derecho a exigir esta técnica. Acá en Aguarico creamos un grupo interinstitucional. Ahí está el hermano Antonio, que además de ser el grupo de laicos es del movimiento Juan 23, también es retirista. Yo también soy retirista del movimiento, soy hermano del movimiento. Aquí también Pepe Romero, que nos anima aquí en Orellana, en el Coca. Y creamos un grupo interinstitucional con el COE cantonal, provincial, con el Ministerio de Salud, con algunas empresas petroleras, la iglesia también. Y nosotros en la iglesia, liderados por el hermano Antonio, con un laico, nos sumamos a esta iniciativa.
Acá llegó tarde el coronavirus cuando ya en Quito, en Guayaquil, recuerdan que primero fue Guayaquil, luego como que parecía que el resto del país no iba, luego pasó a Quito y acá era como que no llegaba, luego llegó también en mayo, junio, julio fuerte, en julio, agosto. Y era triste escuchar, porque a veces nosotros creemos, y fue un regalo de Dios caer de esa ingenuidad en mi caso, de creer que nuestros actores políticos eran técnicos capacitados para orientarnos. Y lo que nos dábamos cuenta era que estaban más perdidos, como dice un amigo, estaban más perdidos que una pulga en un perro de plástico. O sea que no sabían para dónde correr. Y tengo que decir que con humildad, los misioneros y las misioneras, las monjitas y varios, eran los que estaban más capacitados que muchos de ellos. Tristemente lo digo así, no por tirar el agua al molino mío, ¿no? Sino para decir, pero tampoco nosotros éramos técnicos. Y se le ocurre a una que vino delegada del Ministerio de Salud que lo que había que comprar era 2 ambulancias para llevar a los pacientes que tuviéramos acá en Coca al resto del país, a intubarlos para que allá se murieran en otro lado, ¿no? Es lo que pasó. Entonces, fíjense, era 2 ambulancias, pero que las ambulancias llegarían después de 3 meses. Era la que habían delegado a esa doctora, ¿no? Luego otro que estaban, obvio los nombres por respeto, pero son cosas reales. Otro decía que lo que estaban haciendo trato ya en uno de los COE para traer un horno, un crematorio, para quemar los cadáveres del coronavirus. Pues acá en la selva lo que más tenemos es tierra para sepultar a los muertos. O sea, entonces nos damos cuenta que por ahí tenemos que incidir que había tan poca organización. Y por eso nosotros estamos llamados a pedirles a nuestros políticos a que hagan las cosas bien. Y también nosotros, hasta las cosas pequeñitas, hacerlas bien, ¿no? Yo fui con un paciente que había perdido el olfato, había perdido el sabor, ¿no? Se sospechaba que era coronavirus y le atienden, le hacen la prueba, ya le hemos hecho la prueba del hisopado. Bueno, vengan, en 5 días están los resultados. Bueno, pues seguimos esperando, han pasado más de 3 meses y seguimos esperando el resultado. Entonces, esta inoperancia que está en nuestra sociedad es algo que les tenemos que pedir a nuestros políticos, que el bien común esté por encima de los intereses personales. Seguramente algunos dirán, esto que nos dice usted, Monseñor Adalberto, es un sueño demasiado lejano. Nosotros no podemos, pero confiemos más en aquel que todo lo puede, que nuestra profunda oración llegue a Él. No pidiendo que gane mi candidato, no que nuestra petición sea la asistencia humana solo, sino que pidamos que sea el Espíritu Santo que ilumine a nuestros electores, para que en todo sea el bien del país, que este corazón de Jesús que lidera al país, ese sea un líder, que sea nuestro líder espiritual, el corazón de Jesús, el Espíritu Santo. Y si el candidato que gana no es de nuestro agrado, con más razón, esa palabrita que aprendí en Juan 23, doblar rodillas. Tenemos que orar más y a la vez exigirle más. Es posible que la incertidumbre y el desánimo por todos los hechos y por toda la experiencia política vivida nos dejen tal sinsabor que caigamos en la tentación. No voy a votar, cuidado. Tu voto es importante. No lo delegues a otros. La responsabilidad tuya como ciudadano y como cristiano de elegir es importante. De las encuestas realizadas en el país,
Las preocupaciones de la población que se han visto reflejadas dicen que en primer lugar está el tema económico, porque la pandemia nos ha golpeado muy duro a todo el mundo, pero a nuestro país, a más de la corrupción, la pobreza, gente sin trabajo, la violencia. Nuestro país arrastra una crisis fiscal y de falta de liquidez desde mucho antes de la llegada de la pandemia, pero se agudiza en la crisis sanitaria, ¿no? El aparato productivo está parado el 70%, y dejaron sin empleo, según las cifras del gobierno, 600.000 personas. Cabe recalcar que la economía en el 2020 se contrajo entre 10 y 12%, a lo que se suma una elevada deuda estimada alrededor del 60% del Producto Interno Bruto, un desempleo de casi el 68%, un nivel de pobreza que ronda el 35%, y necesidades de financiamiento fiscales por unos 8.000 millones de dólares para este año 2021. Y los expertos coinciden en que para el presente año habría una recuperación del 3%, ¿no? Hay que señalar que si bien la crisis ya venía desde antes, la pandemia desnudó toda la miseria del país. Aceleró 10 años la crisis sistémica que ya venía complicada, lo cual ha configurado en lo económico el peor momento que se ha vivido desde hace 20 años. Lo vemos en el crecimiento de la violencia también, ¿no? En segundo lugar, de la preocupación del votante, a más de lo económico, se sitúa el empleo, ¿no? Los efectos del COVID han sido devastadores en la economía de Ecuador, ¿no? La turbulencia política, ¿no? La salud y la seguridad son los otros temas entre los votantes, entre nosotros, ¿no? Porque la salud está muriendo, decía un analista un día, está muriendo más gente que no tiene el coronavirus, pero que no tiene acceso ya a sus medicamentos y al médico, ¿no? Y con el pretexto de la pandemia, también el sistema de salud a veces se ampara para decir es que no hay atención, es que no pueden venir y todo esto, ¿no? En estos planos la situación del Ecuador es compleja, a lo que se suman temas muy polémicos en el debate, tales como el aborto, la explotación minera, por las afectaciones al agua y al medio ambiente. En el afán de disminuir las tasas de inseguridad ciudadana, hay actores políticos que plantean armar a la población, ¿no? Dotar de armas a la población no es una salida para frenar los índices de inseguridad que tiene el país actualmente. Estados Unidos es un país armado, es el país más violento, donde se registran más muertes por violencia, por tenencia de armas. Puede ser una tentación, sí, estemos armados para defendernos, pero luego la solución sería devolverle al Ecuador la institucionalidad en materia de seguridad. Todo esto lo tenemos que exigir también nosotros. Es como si lo que les estoy diciendo es como el deber de lo que le tenemos que pedir a nuestros políticos, sea de cualquier plataforma política a la que les tengamos que exigir, ¿no? Estos nuevos tiempos plagados de delincuencia, de sicariatos, aspecto que ubica a la sociedad en una situación de desventaja frente a la delincuencia. Es también un llamado, es la hora de la ecuanimidad. La tendencia de los nuevos tiempos anima a muchos individuos a promover, por ejemplo, se está promoviendo el aborto, aspectos que se contrapone a los pro vida, a quienes están en contra del aborto y se ubican en la frontera de defender la vida. Mucho se ha debatido sobre esta temática, pero por supuesto yo creo que Juan 23, los obispos, yo también, estamos a favor de la vida, ¿no? Pero también cuidado, caemos en el peligro de quedarnos en una visión pro vida tan reducida que luego, por ejemplo, no miramos otros aspectos importantes, porque tenemos que ver la congruencia en todo, ¿no? La coherencia. Si eres pro vida,
no puedes apoyar una minería a cielo abierto que está contaminando de cáncer a los que viven en aquellos sectores donde la gente queda contaminada, porque hay riqueza. No sé si me explico lo que quiero decir, pero es importante que también seamos muy críticos en este sentido, ¿no? Porque son muy ambiguas las propuestas, a veces incongruentes de nuestros candidatos. Tenemos que nosotros saber cómo mirar un poco de luz, ¿no? La discusión, el Papa Francisco ha señalado este principio: proteger la vida con valor y amor en todas las fases, en todos los momentos, ¿no? Desde la concepción se respeta y se ama la vida. Pero también nos lleva a respetar y amar la vida de los que ya están nacidos, de los niños, ¿no? De estas madres embarazadas que a veces viven en unas situaciones de tanta miseria. Tendríamos que ampliar el panorama pro vida, que no se quede solo en la concepción, que no se quede solo en la ideología, o sea, que optemos por salvar a todos, a los niños. La discusión de este tema en el Ecuador ha generado una amplia polarización en una sociedad que se considera mayormente respecto al tema. Fue apoyado por 65 de los 130 asambleístas, faltando solo 5 votos para su aprobación. La lucha continúa por las miles de mujeres que han sido obligadas, ¿no?, a dar a luz, obligadas por sus agresores, por las que han fallecido en la clandestinidad. Los grupos que defienden esta tesis sostienen que será ley porque no es un tema de dogmas, es un tema de derechos. Bueno, que también ampliemos la mirada para defender la vida en todas sus manifestaciones, tanto en el por nacer como los ya nacidos, ¿no? La minería. A este respecto, el Papa Francisco se ha pronunciado por un cambio de paradigma en la minería. Quiere que la minería favorezca la participación de las comunidades locales. ¿Y qué es lo que hemos visto tristemente con la minería en Ecuador? Es que se ha marginado, se ha desplazado a pueblos enteros, ¿no? Y las multinacionales han levantado ahí sus empresas, ¿no? Es también la postura de la Iglesia, que se respeten los derechos. En la Amazonía se acaba de ganar este juicio de apagar los mecheros, porque hoy día los mecheros son las flamas de 2, 3, 5, hasta 15 y 20 metros de un fuego que hay que nunca se acaba, que parece un cirio pascual gigante, ¿no? Y que todo eso, toda la contaminación, y sabemos que hoy hay medios para poder reducir esa contaminación, que no sea quemándolo de esa manera. Hay otros medios que ya lo hacen otros países y que también todo esto podemos exigir. Antes decía, la minería a gran escala y de modo especial la minería a cielo abierto, la cual es la que se pretende llevar a cabo en la mayoría de los yacimientos ecuatorianos. Es la actividad económica más impactante ambientalmente que existe y la más contaminante. Tenemos que estar atentos a todo esto, ¿no? Ver el texto, la cara tóxica de la minería, ¿no? Entonces, bueno, no voy a abundar más en estas temáticas, pero me parece que es importante que también luchemos por cuidar la casa común, que el Papa Francisco, y que él lo dice con tanta fuerza. Estamos destruyendo el planeta, este consumismo atroz que está convirtiendo a la casa común en un inmenso depósito de porquería. Es una frase textual de la encíclica Laudato Si. Años de gobiernos gastadores. Ya nos acercamos un poco al final de esta reflexión. La población nacional observa que nuestros gobiernos tienen una conducta gastadora, gastando dinero en diferentes iniciativas, programas y proyectos.
mas a la hora de atender los requerimientos poblacionales, por ejemplo, durante la pandemia que enfrentamos, no hay la capacidad para dar respuestas en salud, educación y seguridad, situación que desconcierta y desanima a la población, la cual con limitados recursos económicos padece las consecuencias de inadecuados servicios sociales. En este contexto parece ser que no entendemos bien esto. La política desde hace mucho que dejó de estar al servicio de las mayorías. Los políticos hace mucho que dejaron de ser servidores de su nación, con contadas excepciones, ¿no? Convirtiéndose más bien en maestros de la mentira, fanfarrones de turno, prometiendo lo que para cualquier ser humano con un poco de sentido común es imposible de cumplir, irónicos y agresivos, atacando siempre al otro, quizás para distraer la atención de sí mismos, divisores de sus pueblos, colocando unos a otros, abusando de un poder otorgado, haciendo mal uso de los recursos que le fueron encomendados. Y con respeto a la Asamblea Nacional, una asamblea desprestigiada hasta el 2%, como decían los datos, y que eran capaces de dictar leyes para nosotros, todos los ecuatorianos, ante un desprestigio, ahí apoyando, cuando apoyaron prácticamente, ¿no?, el aborto, ¿no? Todo esto nos lleva a pensar también por quién damos el voto. Votar o no votar el día de las elecciones, votar en blanco o nulo, estamos en una jornada de reflexión. A lo largo de la historia, el voto nulo ha sido interpretado como una forma de protesta en contra de los partidos políticos o del sistema electoral de un país. Mientras el voto en blanco tiene varias connotaciones, pero principalmente se lo relaciona con la indiferencia hacia el proceso electoral. Pero es importante votar, porque es la única forma de legitimar un gobierno. El que gane va a necesitar ampliamente del respaldo popular, de lo contrario no va a estar garantizada la gobernabilidad. En términos electorales, un voto responsable es la mejor apuesta que se puede hacer para el desarrollo del país. Es tiempo de que nosotros como ecuatorianos reflexionemos sobre lo que a nuestro criterio más conviene a todos, a hombres y mujeres de las diferentes regiones y ciudades del país. Es evidente que el país llega a la contienda golpeado por la pandemia y la recesión económica, situaciones que se manifiestan con la fuerza a lo largo y ancho del territorio nacional. No obstante, hay que precisar que los electores no hemos sido testigos, y esto lo enfatizo, de propuestas ni ideas claras por parte de los candidatos, los cuales no han realizado planteamientos, no hay un proyecto de país, ¿no? Considero que es un deber ejercer el derecho al voto, ya que al no hacerlo estamos permitiendo que otros piensen y elijan por mí y por nosotros. Debemos votar porque estamos en un país libre y democrático, y debemos votar porque es una responsabilidad y también es un mandato de Dios. A veces eso nos costará un poquito más entender, pero es así porque a Dios le importa la vida de nosotros. En medio de una típica campaña condicionada por la pandemia, los votantes ya hemos conocido las propuestas de cada uno, su trayectoria, su línea política y hasta parte de su vida personal. Estos deberían ser elementos a ponderar antes de pronunciarse uno a otro. Estamos en una disyuntiva: ¿por quién votar? Es la hora de reflexionar y realizar la mejor elección por el bien del país. No es fácil, ni para ustedes ni para mí, pero el Señor nos dará su espíritu. Es la hora de reflexionar y realizar la mejor elección. Usted tiene la libertad y la oportunidad para hacerlo. Y que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.